La idea un poco es hacer un breve recorrido por 4 décadas de la Argentina, con todo lo que eso implicó, ¿no? Con sus crisis, con su renacer, con todo lo que ha sucedido un poco. Y para eso le agradezco que esté acá con nosotros en el piso. Es Jorge Núñez, que es historiador, es investigador del CONICET y es docente de la UBA. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, flor de desafío, ¿no? O sea, resumir 4 Claro. décadas complejas, pero bueno, yo después dígame si se escucha bien eso. Ahora te vamos a acomodar el micrófono. Ahí viene Nico. Bueno, la idea un poco. Nosotros decíamos al principio del programa con el Flaco, el Barbie, después se sumó Mili. Digo, tanto para recorrer. Digo, tanto ha pasado en la Argentina. Y uno dice, ¿en tan poco tiempo o en mucho tiempo? Digo, la vuelta a la democracia, estamos hablando de 1983. Este año se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia, del regreso a la democracia. Y bueno, un poco, si quieren arranco y ustedes me Dale, van parando, por favor, como vamos. ustedes quieran. Yo soy docente, así que me gusta tengo Dale. mi machete como siempre y... Tenemos algunas tapas de diario Sí, de época. sí, sí, es una herramienta muy buena esa de Clarín que digitalizó todas las tapas y Claro. es de acceso ahí gratuito, digamos. Bien. Yo primero diría, vamos a ver estas 4 décadas, yo primero diría una cosa, lo primero que arrancaría, la idea era ver crisis económicas, que son lamentablemente son las que más van a aparecer. Cuando vos me convocaste y me dijiste las crisis, bueno, vos vas googleando, vas mirando, lo primero que aparece es crisis económica, ¿no? Sí. Pero yo pensé en 3 tipos de crisis: crisis económicas, crisis políticas y crisis, lo que llamaríamos crisis sociales, digamos, ¿no? La crisis del 2001, tal vez la gente que nos escucha la tiene tal vez un poquito más Presente. fresca. Esa fue como el combo de todas las crisis, ¿no? Porque fue una crisis económica, Sí, claro. de deuda, de una crisis de legitimidad política La y una gente en la crisis calle. social profunda, ¿no? Ujú. De la Rúa se fue con el 50% de la población bajo la línea de pobreza. Pero yo diría, para arrancar, como algunas notitas breves, ¿no? A ver. Primero, siempre cuando estudiamos la historia argentina, desde nuestros orígenes, pero concentrémonos en este periodo, atendamos al contexto regional e internacional. No se puede entender a la Argentina aislada de ese contexto. Y pongo 3 ejemplos muy rápidos, ¿no? De estas últimas décadas. Retorno de la democracia de Alfonsín, 1983. Si uno levanta la vista de la Argentina y ve la América Latina, que está pasando lo mismo. La década anterior había sido la década de las dictaduras militares. Sabemos, apoyadas, esto está muy estudiado, apoyadas, financiadas por los Estados Unidos, el Plan Cóndor, etc. La década de los 80 es la década de la transición a la democracia. Argentina en el 83, Chile en el 89 con Pinochet. Paraguay, Stroessner, también una dictadura de casi 40 años. Brasil en el año 85, Uruguay en el año 85. ¿Entendés? Entonces, si uno miramos, no pensar que lo que nos pasa a nosotros no le pasa Solamente a los demás. nos pasó a No, nosotros. y si vemos a nuestros vecinos, le pasa a todos nuestros vecinos casi simultáneamente, con una diferencia. Obviamente, cada país tiene su particularidad, Sí, pero claro. es comprensible. Lo mismo con Menem, cuando uno analiza el menemismo. El año 89, yo ya hice un pacto cuando preparé estas clases hace muchos años de no tocarme ninguna parte de mi cuerpo cuando nombro la palabra Menem, así que es un pequeño chiste, ¿no? Pero, Sí, porque se corría es, eso. Es Z, se decía, digamos, el ¿no? rumor. Yo hice un pacto que si no iba a ser imposible. Todo el pero- tiempo tenías que estar Claro, acá, ¿no? exacto, así que no había forma. Bueno, decía, Asunción de Menem en el año 89, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué está pasando? Caída del muro de Berlín en el año 89, 2 años después cae la Unión Soviética, lo que algún historiador llamó el fin de la historia, el triunfo del neoliberalismo, el triunfo del capitalismo, ¿no? O sea, ya la experiencia socialista que había surgido en Rusia en 1917 se desmorona, entonces la idea es esta: se acabó, triunfó el capitalismo, no hay lugar para ningún tipo de otro experimento. Y también, cuando asume Menem, se produce en esos años lo que se llamó el consenso de Washington. Se reúnen las potencias más importantes en Estados Unidos y fijan una serie de agendas, ¿no? Ustedes saben, de reducir el déficit fiscal, eliminar o vender las empresas estatales, flexibilización laboral, todas estas cosas que después el menemismo aplicó, digamos, ¿no? Las privatizaciones, sí, claro. exacto. Achicar el Estado, reducir el déficit, vender las empresas públicas y reforma laboral. Eso llamó el consenso de Washington. Entonces, el menemismo hay que entenderlo también en ese contexto. Y unos años después, el surgimiento del kirchnerismo, en el 2003, si uno levanta la vista de la Argentina, es con sus particularidades, llegan gobiernos progresistas a la región. Lula en el 2002 gana la presidencia, había perdido como 4 o 5 veces. El Frente Amplio en Uruguay, con Tabaré Vázquez y luego el Pepe Mujica. Correa en Ecuador. Insisto, cada uno con sus particularidades y cada uno con mayor o menor transformación. A mi juicio,
humilde juicio, el gobierno más transformador de todos estos fue el de Evo Morales en Bolivia, que 2006, digamos, ¿no? O Chávez en Venezuela en el 99. Pero entiendo de vuelta con esto, situar a la Argentina en ese contexto regional / mundial, es fundamental. Si no, para pensar lo que nos pasa a nosotros, le pasa a nuestros vecinos y le pasa a buena parte del mundo. Otra cosita rápida, a ver si me parece interesante, cuando hablamos de crisis, hay que hacer el esfuerzo de salir del porteño-centrismo o del Buenos Aires-centrismo. Y pongo dos casos rápidos. Córdoba, diciembre del 2013, la hermosa provincia de Córdoba, la cual amo y tengo grandes amigos allá. ¿Se acuerdan que hubo una crisis, un acuartelamiento de la policía? Sí, claro. ¿Se acuerdan? Digo, o sea, y por ahí, bueno, acá lo vivís, lees un poco, ves el noticiero. ¿Gobernadora de la Sota? Creo que gobernadora de la Sota o Schiaretti, porque ellos se iban alternando. Pero digo, fue una crisis profundísima. ¿Lo pondríamos como una crisis política nacional? Digo, para mí fue un flor de tema. Y otra cosa graciosa, en el 2002, enero, me voy de vacaciones a San Luis. Sí. Y yo venía con todo el 20 de diciembre, la caída de la Rúa, yo había estado en la Plaza de Mayo, me corrí cuando la policía tiró gas, etc. Un presidente puntano. Un presidente puntano, Rodríguez. Entonces yo le pregunto, voy a un bar, qué sé yo, y le pregunto a una persona, ¿qué pasó el 20 de diciembre de 2001 acá? Yo venía, insisto, con toda la cosa, las asambleas. No, acá se inauguró un casino, me dice, ¿no? Pero me pareció interesante porque es salirnos un poco de, obviamente, la Buenos Aires es la provincia más importante, lo que pasa acá repercute en todo el país. Pero tendemos a Pero me parece que está bueno hacer ese ejercicio de sacar un poco la mirada de Buenos Aires. Y dos cositas más, y ustedes después arrancamos si quieren con la cronología. Dale. Pero otra cosa importante, de las crisis, hay distintos tipos de crisis, ¿no? Dijimos económicas, políticas, sociales. De las crisis siempre alguien se beneficia, siempre hay sectores que salen beneficiados de esas crisis. Lo hablábamos al principio con el Flaco. Digo, en general son sectores económicos, concentrados. Puede ser el agro, puede ser los bancos, puede ser las energéticas, pero siempre alguien se beneficia con las crisis. Y otra cosa que me parece importante es, yo creo que el público que escucha esta radio, no sé cómo se dice, centennial, millennial, ¿no? Pero son gente muy joven. Y por ahí vengo yo y les hablo de la última dictadura, ¿no? Del 70, el autodenominado proceso de reorganización nacional. Y dice, qué olor a naftalina este tipo. Y yo sigo sosteniendo, digo, en base a la gente que ha estudiado estas cosas y se ha pelado la ceja, ¿no? O sea, el legado que deja la dictadura, la última dictadura, yo creo que al día de hoy, solo en estos 40 años de democracia, ha dejado, ahora podemos ver los números que recibe Alfonsín, ¿no? La pesada herencia que recibe Alfonsín, una deuda externa, 45.000 millones. O sea, digo, hagan ese ejercicio, miren el gobierno en aquella época, que toma la dictadura, que el gobierno de Isabel, López Rega, que era un espanto, digamos, ¿no? O sea, violencia política, la AAA, las guerrillas, etcétera. No digo que era Disney y eso, ¿no? Pero miren los números macroeconómicos, 4% de pobreza, 4% de desocupación, que dicen los especialistas que eso se considera casi ocupación plena, digamos, ¿no? Porque será la gente está dentro de los márgenes. Claro, es la gente que decide no trabajar o lo que sea, digamos, ¿no? Pero entonces, y cuando al final de esa dictadura, 7 años, se me pone un poco la piel, ¿no? Los números que deja, los gobiernos democráticos que vinieron, en algún momento lo bajaron, pero lamentablemente tendió a subir. O sea, la dictadura deja un piso de 25% de pobreza, una deuda externa impagable. Ustedes decían lo prometido es deuda, yo pensaba lo prometido es deuda, digamos, ¿no? Pero la dictadura deja una deuda externa impagable, una inflación del 400%. Con un Martínez de Hoz como estandarte, ¿no? Ese modelo que implementan a sangre y fuego Videla y Martínez de Hoz, que es la desindustrialización, o sea, eliminar el aparato productivo y favorecer al sector financiero y al sector agropecuario. Sectores que, o sea, ¿alguien vio perder alguien vio algún balance de banco que haya dado negativo en estas 4 décadas de democracia, digamos, ¿no? O sea, entonces yo digo, insisto con esto, digamos, ¿no? O sea, más allá de la gente que se vio afectada directamente por el terrorismo de Estado, digo, la dictadura nos jodió a todos, digamos. Y para empezar por Alfonsín. Por Alfonsín. Sí. 10 de diciembre del 83, ¿no? Hablaste del país que recibe, de la famosa herencia que hoy está... La pesada herencia. Pesada herencia con todo un tema social, con todo el tema militar candente, porque, a full. Digamos, si bien se terminaba con el régimen dictatorial, o el régimen militar... No es que los militares se habían ido a la casa, claro, estaban ahí y tenían las armas. Bueno, vino, o sea, Alfonsín en un momento va a un acto y estaba Videla ahí. Tuvo todo el proceso del
del juicio a la Junta. Por eso el juicio a la Junta, de vuelta, no sé por qué, pero hablo y además yo para mí Alfonsín lo reivindico mucho. Me parece que lo estuvo bien puesto en ese contexto. Vieron la película de Argentina de 1985, ¿no? Como recrea. Sí. No es que era enjuiciar, no era una pava, no era moco. Los tipos veníamos de una historia de 6 golpes militares en la Argentina, de 1930 hasta 1983 había habido 6 golpes militares en la Argentina. Durante el gobierno de Alfonsín le repasábamos un poco, ¿no? Más allá de crisis. Semana Santa. Que le voy a pedir a Joaquín, hay una tapa de Clarín que nos pasaste. Abril del 87. Abril del 87, la famosa frase. La casa está en orden. La casa está en orden, felices Pascuas. Sí, es una cosa interesante. No sé, hoy estaré medio sensible, pero estoy como. Se me pone mucho la piel de gallina cuando hablo de estas cosas. Sí, además soy de River. El día de los enamorados. Pero es interesante. Vos me preguntabas, diciembre del 83, yo te corté, hay una fiesta popular, hay una gran algarabía. O sea, por ahí, Flaco, vos te acordás un poquito más. No, me acuerdo. O sea, a mí me agarra. Después de 7 años de una dictadura muy brava, la guerra de Malvinas. Alfonsín triunfa sobre Italo Luder. Italo Argentino Luder y Felipe de Olindo Vittel. En la fórmula Luder-Vittel está esa famosa anécdota. El famoso cajón de Herminio Iglesias. El famoso, están los 2 actos de finalización en la 9 de julio, que hay 1 millón de personas. Ahí tenemos la tapa, mirá. Ahí estamos. Los actos de previo a las elecciones, que fueron el 30 de octubre del 83, creo que hay 1 millón de personas que marcha al acto del PJ y 800.000 o 1 millón al acto de la UCR. Hay mucha gente, y después vos vas a ver todos esos años, hasta el 87, cuando se produce Semana Santa, hay miles de personas en Campo de Mayo, civiles, diciendo a los milicos, se acabó, basta. Ahí hubo un quiebre entre la gente y Alfonsín. Por ejemplo, vamos un cachitito para atrás. Cuando se entrega, lo ven en la película de 1985, que está muy buena y ojalá que gane la tercera, digamos, ¿no? El Oscar. El Nunca Más, vieron que se arma la CONADEP, Comisión Nacional sobre Alfonsín asume y el mismo día anula primero lo que llamó la ley de autoamnistía. Los militares se le habían puesto una ley ellos para decir no nos pueden juzgar por los hechos cometidos por la lucha contra la subversión, como se decía en la época. Y entonces la hace Galtieri. No, Viñone, perdón. Viñone, el último presidente. El último presidente de facto. Reinaldo Benito. Reinaldo Viñone, exacto. Entonces Alfonsín asume el mismo día, deroga esa ley de autoamnistía y crea unos pocos días después la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, lo pone a Ernesto Sábato como presidente, estaba Magdalena Ruiz Guiñazú, Pérez Esquivel, etc. Y la CONADEP, ¿qué hace? Graciela Fernández Mejía. No me acuerdo si estaba Mejía ahí. Tengo la duda ahí. No me acuerdo. Ella tiene un hijo desaparecido. Sí, claro. Y entonces la CONADEP recauda, acopia un montón de testimonio. O sea, yo le sugiero a los oyentes, digamos, ¿no? Si no lo leyeron, es durísimo, pero Nunca Más, el informe sobre la desaparición. Y lo escribe un gobierno radical para que no digan, no, los zurdos, de estas cosas, ¿no? Lo escribe, si ustedes lean el prólogo del Nunca Más, digamos, ¿no? Y ahí hablan de lo que fue el terrorismo de Estado, digamos, ¿no? O sea, dice, no eran los subversivos, los guerrilleros de Montonero y Hierro, era un cura un pibe que hacía apoyo escolar, una piba que daba clase en una villa, un delegado obrero, digamos, esos fueron la mayoría de los desaparecidos. Digamos. Para la historia, ¿cuántos años se necesitan desde un acontecimiento para entenderlo como un hecho histórico y no como algo contemporáneo? Está bien. Es una buena pregunta que generó también debates entre por ejemplo, hay un historiador bastante conocido en la comunidad académica, bastante gorila, diríamos en el término jerga, ¿sí? Que se llama Luis Alberto Romero, que él en una época, hace unos años, sobre los 70 decía, todavía no se puede hablar de los 70 porque tiene que pasar determinado tiempo. Por ahí, en general, el paso de una generación. Yo, por ejemplo, también hay una rama de la historia que se llama la historia del presentismo. Hay gente que hace más historia más actual, que ya el kirchnerismo es historia, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Claro, sí. Pero eso depende. A mí, mi objeto de estudio son los años 40, el peronismo. Yo estudio sobre la reforma carcelaria que hizo Petinato, que fue el director de cárceles, digamos, ¿no? Esa es y los 70 son los periodos que más a mí me gustan, digamos, ¿no? O sea, me interesa leer y seguir aprendiendo, pero no te sabría decir cuándo es pasado y cuándo es, No, pensándolo en función el gobierno de Macri del ya cambio, es historia, digamos, de una ¿no? modificación, digo. Claro, Si el kirchnerismo es historia, pero sigue siendo un movimiento político que puede volver en octubre, por ejemplo, entonces, ¿cuál historia es? Y ahí no deja de ser historia. Por eso Por ahí se mida más en crisis, como comenzó esta charla, ¿no?
Yo no tengo una respuesta ahí taxativa para darte. Ok, Perdón, lo pero- pensamos. Jorge, te queremos agradecer mucho. No, muchísimas Vamos gracias a hacer ustedes, me sentí muy cómodo y un segundo espero también. haber aportado algo. Sí, Por supuesto. Gracias. No, y eso es un poco, ¿no? Charlar, hablar, me parece que tenemos que sacarnos esa costumbre de pensar que cuando se piensa diferente es el enemigo, ¿no? No. Que se instauró No. tan fuerte y que podemos pensar diferente, podemos discutirlo y podemos charlarlo sobre todo. Digo, Y eso quedémonos me con parece- esta idea, ¿viste? Ponerse de acuerdo en 4 cosas, 5 cosas. Bueno, no lo puede, hablamos, mira, no lo puede hablamos. ser, no puede Nosotros ser con tan el- difícil. Con el flaco yo le decía un poquito más ambicioso, yo le decía 10, 20 Bueno. puntos, me fui un poco, pero es la idea.